Fíjate, estábamos aquí en el corte de prensa y se llenó, entre ellos yo, de hombres que queremos separarnos. No. Y estábamos preguntando, no, aquí Marquito, todo Ricardo, nada que ver, qué broma. Con nuestra Magistrada. jueza, sí, así es. La jueza del Tercer Tribunal de Familia, Gloria Negroni. Comencemos. ¿En qué consiste la pensión de alimentos, por definición? Lo primero es que la pensión alimenticia es un derecho de los alimentarios, de los niños en este caso particularmente, ¿ya? Entonces, siendo un derecho, tenemos que garantizar que eso se cumpla. Y es un monto en dinero, ¿no es cierto?, o en pagos directos que hace uno de los padres respecto de educación, salud, vivienda. O sea, no es solo alimentos, se llama pensión alimenticia, pero incluye muchas otras cosas. Incluye muchas otras ¿Corresponde cosas. un porcentaje de los ingresos de la familia o del que va a entregar la pensión? ¿O corresponde a la vida que ha tenido esa familia que tiene que mantenerla? ¿Cómo se fija? Claro, lo que pasa es que no todas las familias viven de la misma manera, ¿no? Pero todos los niños necesitan tener estos derechos garantizados y por lo tanto lo que se hace es evaluar la capacidad económica de ambas partes, de ambos padres, ¿no es cierto? Y una vez que se evalúa esa capacidad económica, la idea es que ambos padres contribuyan proporcionalmente a sus remuneraciones en los gastos que son de esta familia y que pueden incluir, como digo, desde los gastos básicos que son educación, colegio, ¿no es cierto?, salud, vivienda, hasta, por supuesto, entretención, juegos, deportes, actividades extraprogramáticas, todo depende de la familia. Exactamente. Hay montos que tienen nuestros niños. Hay montos que son muy específicos y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el estándar de vida que ha tenido esa familia hasta antes de separarse y que han tenido esos niños particularmente. ¿Qué pasa cuando una persona, perdona, aquí voy con preguntas del público, pero para zanjar este punto, ¿qué pasa cuando una persona, ya sea el hombre o también la mujer, pierde su trabajo o tiene una quiebra o le pasa algo y no puede concurrir con ese dinero como lo hacía? Lo primero es que tiene que hacerlo saber al tribunal, lo mismo que si se cambia de domicilio. Cuando uno va a un tribunal y tiene una pensión alimenticia decretada por el tribunal, eso ha sido producto de un juicio. Y cuando hay un juicio, tú has tenido que señalar tu domicilio. Y has tenido que señalar, por supuesto, todas las variables para que se te haya determinado la pensión alimenticia que corresponda o hayas llegado a un acuerdo, que es lo que ojalá más ocurra. Magistrada, perdón, muy cortito, poniéndolo, hay casos en los que no se puede, efectivamente la justicia, las magistradas, las juezas se ponen en esos casos, pero acá tenemos una cantidad enorme de hombres que no quiere, o que no se ha puesto en el caso, ¿no? O sea, yo creo que es complejo porque efectivamente la cifra es muy alta. O sea, estamos hablando de personas que tienen hijos y que desde algún punto de vista no hacen todo lo que quizás está a su alcance para que efectivamente esa pensión alimenticia se pague. Y eso también nos habla de una sociedad en la que no tenemos bien claro y no somos bien conscientes de nuestras responsabilidades. Bien miserable con sus propios hijos, ¿no? En ese y caso, ahí es donde realidad. uno piensa qué es lo más importante para las personas. Todos decimos, si hacemos una encuesta, que nuestro mayor interés son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestro trabajo, por último. Pero en definitiva, cuando tú tienes una obligación en dinero de una cuenta que tienes, qué sé yo, en un banco o compraste algo en una tienda, esa obligación en dinero no puede ser más importante que la obligación legal y moral que tienes con tus hijos. Entonces, esta cifra tan grande habla de una falta de conciencia, de cómo en definitiva nosotros no somos capaces como sociedad de hacernos cargo de que tenemos niños que tenemos que criar y que ellos son nuestro principal interés, nuestro interés superior, como bueno, usted eso es lo más importante, lo que está diciendo. Álvaro, tenemos preguntas del público. Así es, Gloria, te pregunta Fernando López lo siguiente: ¿qué pasa cuando el dinero no se gasta de manera correcta ni se usa como debe ser en las necesidades de los niños? Aquí hay una cosa que aclarar. ¿Qué es usar como debe ser y desde qué punto de vista pensamos que no se usa como debe ser? Todas esas circunstancias, y voy a irme a la pregunta que me hacía Karen hace un rato, el punto es que si alguien no paga o no tiene cómo pagar o estima que hay algún inconveniente respecto de que no se está haciendo bien el dinero, tiene que hacerlo saber al tribunal, porque si no, nosotros primero no nos podemos enterar si la persona se cambió de domicilio, si renunció o lo despidieron del trabajo y ya no puede pagar la cantidad, o si está pasando por una circunstancia extraordinaria, por una enfermedad, o ha tenido más familia, o tiene otros hijos que también tienen derecho a pensión alimenticia, ¿no es cierto?
Y si uno tiene algún inconveniente respecto de cómo se pagan los alimentos, tiene que pedir quizá una modificación del pago, ¿no es cierto? Y hacer pagos directos. Porque si yo tengo una duda, puedo pagar directamente, por ejemplo, el colegio de los niños. El caso de un doctor que tuvimos acá, ¿te acuerdas? Que pagabas un millonario la cirujano plástico, pagaba un dineral. Y él se quejaba de que, bueno, ¿cuánto era? Como 8 millones de pesos. Sí, 8 millones de pesos. Después bajaron las lipos y según él no tenía todas las... Pero que tenía que ver con el sistema de vida, clases de piano, el Oye, estudio. antes que nos corte, tenemos a Marcelo que está llamando desde Rancagua. Estamos esperando llamados de hombres, de mujeres también, pero nos sorprende la primera llamada de un hombre. Marcelo, buenos días. Hola, buenos días, Karen. Tu pregunta, por favor, para nuestra jueza. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 45 años, mi madre tiene 72 años, y hasta el día de hoy recibe pensión de alimentos, que encuentro sumamente injusto para mi padre. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene que pedir el cese de la pensión alimenticia. O sea, si la pensión alimenticia está decretada para el hijo, y voy a contestar una pregunta que me hacía Julián antes de irnos a las noticias, los alimentos se pagan hasta los 21 años y hasta los 28 años si se acredita que el hijo está estudiando una profesión u oficio. ¿Ahí se corta automáticamente? No se corta No. automáticamente. Hay que pedir que el cese de la pensión alimenticia, porque los alimentos muchas veces no solo se decretan respecto de los hijos, sino también respecto de la cónyuge. ¿Ya? Entonces, lo mismo que estaba diciendo, si no se solicita que se deje sin efecto el pago, que cese la pensión alimenticia, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Y es Marcelo, ¿y tú hiciste? No, parece que no, po. No, encuentro que debería ser automáticamente a través del juzgado, que así como el juzgado de una sentencia debería determinar que ya un cierto tiempo debería no ser efectivo. Acá te va a responder la magistrada, pero claro, lo que está diciendo es que no se hace automáticamente, hay que ir, y imagino que es trámite simple. Claro, es que lo que pasa es una demanda de cese de pensión alimenticia, pero es un trámite muy corto si se acredita primero la edad de los alimentarios, Claro. si es que la pensión fue solo para los hijos, porque insisto, si la pensión era también para la cónyuge, habrá que rebajar entonces. Hay que ver las circunstancias y es por eso que no se puede hacer automáticamente, porque nosotros podríamos saberlo, Estamos pero hablando de 30 años, más de 30 años. tienen que pedirlo. Marcelo, Hay que pedirlo, acércate al juzgado, po. Hay que ir al Ya, tribunal. No, Vale. y si no, quiero precisar que si no tiene dinero para pagar un abogado, puede ir incluso para orientación a cualquier clínica jurídica de las universidades, de la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen asistencia jurídica gratuita. Y por último puede ir a preguntar al tribunal directamente. Vamos a hablar, por eso, de los 10 años de la reforma del tema. Álvaro, más preguntas. Desde Punta Arenas, Andrés Vergara te pregunta lo siguiente, Gloria. Si el demandado no paga, ¿se puede demandar a un familiar, por ejemplo, los abuelos del niño? Sí, la verdad es que la ley establece que ante la falta o insuficiencia en el pago de la pensión alimenticia, entonces pueden ser demandados los abuelos. Tampoco es automático. Por la pregunta de antes, aclaro, no es automático que los abuelos tengan que pagar. También la parte que está solicitando los alimentos, en este caso quien tenga el cuidado de los niños, tiene que solicitar que se demande o demandar en este caso a los abuelos. Y una vez que se acredite la falta o insuficiencia en el pago, o sea que no es suficiente o definitivamente el padre o la madre no paga, se demanda a los abuelos por esa línea. Dos preguntitas, magistrada. ¿Es retroactivo? Si alguien deja de pagar un buen tiempo, ¿se puede cobrar todos esos meses de pensión alimenticia pendiente? Y lo otro es... Bueno, contéstame si vamos a la siguiente pregunta que Sí, tenía Alberto. cuando una persona tiene decretada una pensión alimenticia y no ha pagado, eso se va acumulando, porque se va haciendo liquidaciones de pensión alimenticia. Entonces se liquida esa cantidad que va creciendo si obviamente no se acredita el pago. Y es muy importante lo que estoy diciendo, si no se acredita el pago, porque nosotros nuevamente no podemos saber si alguien paga o no la pensión alimenticia si no lo hace en la libreta de ahorro a la vista que se abre en el Banco Estado para efectos del depósito. Oye, y otro tema que también se repite mucho, y partiste diciendo esto de los derechos de los niños. Y una pregunta que aparece reiteradamente es, ¿van por carriles distintos las visitas y plata? Porque se usa a veces como moneda de cambio, ¿no? La idea precisamente del legislador con la última modificación que se hizo de la ley de corresponsabilidad parental o que se llamó Ley Amor de Papá, precisamente hizo corresponsables a ambos padres en el cuidado y crianza y por supuesto en todas las obligaciones y derechos respecto de los niños. Por lo tanto, a partir de junio del 2013 nosotros tenemos que entender todos, padres y madres, que tenemos los mismos derechos y obligaciones respecto de nuestros hijos. Entonces, esta situación de que uno sea distinto del otro es una situación que debiera ir quedando atrás. Usted me lo decía hace un rato también en el corte de prensa, voy a decirlo así en palabras súper simples, pero
que los hijos ya no son de la madre solamente, como se fallaba muchas veces antes, ¿no? Sino que ahora es compartido, como debe ser. Es que, es una frase media burda, pero que así es, digamos. Exacto, lamentablemente las leyes se hacen para el tiempo en que se dictan. Y para el tiempo en que estaba hecha la ley anterior, era un tiempo donde la discriminación por género era muy grande. Las mujeres no trabajaban como ahora y había entonces una situación de roles mucho más marcada que hoy día. Hoy día tenemos madres trabajadoras y padres trabajadores. Se comparten los roles. Y siempre ha sido lo ideal para un niño que tenga el afecto, el cariño, el contacto y por supuesto la manutención de ambos padres, que las obligaciones sean iguales. Entonces, por eso yo también te decía en el corte que cuando los padres se separan, obviamente que las dos parejas, las dos personas se empobrecen, pero hay que evitar que se empobrezcan los niños, tanto desde el afecto como desde las condiciones materiales. ¿En un tribunal de familia pueden ser los hijos los que decidan con quién se quedan? Lo que pasa es que en tribunal de familia consideramos como principio rector el interés superior del niño y eso implica su derecho a ser oído. Vale decir, escuchamos a los niños y sobre todo en estos juicios donde son los padres los que están peleando por su cuidado personal. Entonces, existe la obligación por parte de nosotros los jueces de oír a los niños en este caso, que no significa, y también voy a aclarar esto, que todos los niños tengan que ir a los tribunales, porque como lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema, ojalá evitemos que los niños vayan a los tribunales porque no es el lugar para los niños ni tampoco para nadie. Entonces, ojalá evitemos eso. Un llamado, magistrada. Desde Calama está Eduardo. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Te escuchamos. Mira, mi consulta es la siguiente. Todas las carreras de profesional debe pagar el padre. Está aburrido ya, Eduardo, parece. Eduardo, ¿te ha tocado pagar ya una, dos? No, solamente una. Ya, ¿y tiene ahí alguna crisis vocacional tu hijo? ¿Quiere perfeccionarse, buscar otra carrera? No, es que la consulta, es solamente la consulta. En general. Claro. No vamos a ahondar, ya. Lo que establece la ley es que si acredita el hijo que está estudiando una carrera, profesión, oficio, es hasta los 28 años. No dice si es una carrera o dos carreras. No establece eso la ley. La verdad es que se supone que uno debe alimentos hasta los 28 años mientras no se acredite que que la condición de ser estudiante ha cesado. ¿Cómo opera? Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. ¿Cómo opera el tema de la mediación y si está funcionando? O sea, la gente se acoge, es una solicitud de la magistrada y dice, mira, vamos a ir a mediar, o es una solicitud de las personas que están por separar. Mira, muy importante tu pregunta, porque esto precisamente tiene que ver con la política de los acuerdos, que es lo que refuerza la ley precisamente a propósito de la corresponsabilidad parental y de no llevar a los niños a los tribunales, ni tampoco ir nosotros, en la medida que podamos resolver nuestros problemas conversando. Entonces la mediación es una institución que nace con la ley de tribunales de familia y que se implementa con los tribunales de familia que llevamos a cumplir 10 años ahora el 1 de octubre. Y la verdad es que se implementa bastante precariamente en el sentido de que no hubo una información a la ciudadanía asociada con los beneficios de la mediación. Entonces eso significó que efectivamente no tuviera todo el impacto que nosotros hubiéramos querido. Esto se modificó en el año 2008 estableciendo la obligatoriedad de ir a sentarse a la mesa de la mediación, que es una mesa redonda donde todos somos iguales. No es una sala de tribunal. No, por supuesto. Y el mediador es un tercero imparcial. Esto está fuera de los tribunales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para, obviamente, reforzar la política de la solución de conflictos mediante la colaboración? Es que inmediatamente que llega la persona al tribunal a solicitar, por ejemplo, alimentos, cuidado personal o régimen comunicacional con el hijo que no tengo a mi cuidado, lo derivamos a mediación por un sistema electrónico con el que estamos conectados con el Ministerio de Justicia, que tiene un sistema de mediadores licitados. Esto es gratis para la mayoría de las personas. ¿Son psicólogos? Los mediadores pueden ser de cualquier profesión, pero que efectivamente tenga cierta especialización en la mediación, ¿ya? Oye, perdón, muy cortito, a mí me tocaba estar por el tema de mamá a los 15 mediación y son de verdad, no se logran un consenso porque te debe tocar mucho, ¿no es cierto?, las acusaciones cuando llega una pareja desde que eres prostituta hasta que las drogas, son cosas que se van, ¿no es cierto?, reiterando, golpes, no sé, son acusaciones mutuas y es un clima muy, muy tenso y se logran acuerdos de manera impresionante, así que... Sí, es muy bueno como forma de resolución de conflictos y ojalá entendiéramos que esa es la forma de resolver los conflictos y que los tribunales deben ser el último lugar donde lleguemos. Entonces, Pablo desde Santiago. Buenos días, Pablo. Están llamando puros hombres hasta ahora. Pablo. Hola, Julia, muy buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu consulta? Julia, mira, yo tengo 29 años, ya soy un joven que trabaja y que estudia, lamentablemente por circunstancias de la vida, no he podido pagar mi pensión alimenticia y, bueno, yo soy papá soltero de 2 hijas y la mamá de mi hija a mí
mientras no les pague la pensión, no tenga el día, y mientras ellas no hagan todo lo que me piden, yo no puedo visitar a mi hija. ¿Dónde me tengo que dirigir? Lamentablemente yo ya fui a mediación, no llegué a acuerdo con la mayor y tampoco puedo pernoctar con ella. Sí, Pablo, aquí te vamos a responder. Bajar el volumen al televisor y para que nos escuches por Para el, que por no el se teléfono, acople. por favor. Bien, en ese caso lo que él tiene que hacer, de nuevo, si no tiene el dinero para pagar su pensión alimenticia, que lo encuentro lamentable, pero hay que esforzarse ojalá en eso para conseguir, porque es un derecho del niño, tanto como el derecho que tienen las niñas a verlo a él, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer es ir a la Corporación de Asistencia Judicial, repito, o a una clínica, que hay muchas en Santiago que tienen servicios de asistencia jurídica gratuita, para obtener, entonces que se le haga una demanda de relación directa y regular. Si ya fue a mediación, entonces debiese pasar de inmediato al juicio por régimen comunicacional, y entonces ahí también entender que si no hay un obstáculo para que el padre vea a las niñas, lo que el tribunal regula es el modo, la forma, el cuándo y el cuánto. Y cuando la ley se modifica en el año 2013, en el Código Civil se establece que el juez debe garantizar una relación sana y cercana, conforme al principio de corresponsabilidad parental. Y que además el hecho de que la madre, en este caso, que es la que tiene a los hijos, obstaculice ese contacto, es precisamente una causal por la que incluso se le podría llegar a cambiar el cuidado personal a los niños. Porque lo que se tiene que entender es que es un derecho de los niños, no puede ser usado por los padres como moneda de cambio. Esto no es, si no me paga la pensión, no dejo ver al niño, porque son ambos derechos de los niños, pero también entender que hay un derecho básico de alimento. Entonces, ambos son derechos básicos fundamentales que están establecidos no solo en nuestro interno, sino en convenciones internacionales de derechos humanos. Tiene una cantidad de preguntas, arde las plataformas con el tema, Álvaro. Esta pregunta se ha repetido mucho, Gloria. Dice, ¿se puede recibir pensión alimenticia antes de nacer el bebé? ¿Lo puede responder a esta y otras preguntas después de una pausa comercial? Volvemos enseguida al Matinal de Chile. Las redes sociales, porque vemos muchos cuadernos, ¿cierto?, con mujeres que pegan, gasté en esto. ¿Qué tenemos que llevar nosotros al tribunal para demostrar lo que gastan nuestros hijos? Ya. Bueno, la pregunta que quedó pendiente la voy a contestar. Sí se pueden pedir alimentos para el niño que está por nacer. En la guatita. Y es por eso que yo siempre digo que los tribunales de familia vemos toda la vida de las personas, desde el niño que está por nacer al adulto mayor. Entonces, eso es lo lindo de trabajar en familia, ¿no? Que puedes tener a la vista como todo el espectro de lo que ocurre en la familia y la vida de una persona. Perdón, magistrada, porque a lo mejor alguien sospecha de la paternidad o no está, entonces hay ADN, o sea, puede ser un trámite engorroso también. Sí. La verdad es que también ahí, qué bueno que me lo preguntes así, porque efectivamente, aunque yo no tenga el reconocimiento de mi hijo, vale decir, tuve un hijo, el padre no lo reconoció, voy a demandar, puedo estar embarazada incluso, puedo demandar al supuesto padre, ¿no es cierto?, al que yo pienso que es el padre de mi hijo, y efectivamente eso va a significar que también puedo obtener pensión alimenticia provisoria. Vale decir, mientras se desarrolla el juicio de reclamación de filiación, de paternidad, ¿no es cierto?, el juez puede decretar alimentos porque el Código Civil así lo permite, o sea, desde el que está por nacer hasta el niño que obviamente ya tiene su filiación determinada. Antes era bien humillante, había que llevar como cartas de gracias a Dios la ley cambió. Nosotras mujeres tienen que pasar por un proceso bien duro para que se diera... Claro. Examen de ADN. Ahora el examen de ADN va... eso es lo que se decreta desde casi la primera resolución. Por lo tanto, se le da incluso de inmediato. Los tribunales de familia hemos hecho una gestión importante en términos de coordinación con otras instituciones. Entonces hicimos una mesa de trabajo hace bastante tiempo ya con el Servicio Médico Legal para agilizar la toma de muestras, ¿ya? Entonces eso significa que una persona demanda de paternidad, ¿no es cierto?, inmediatamente se le da en la primera resolución las horas para que se vaya a tomar la muestra de sangre, lo que hace que el proceso sea muchísimo más rápido. De hecho, hoy en día la mayoría de los juicios en los tribunales de familia duran menos de 90 días. Claro, no están acachados de... Es que lo que nos complica hoy día es el cumplimiento o el incumplimiento, más que la fase de tramitación. O sea, la sentencia se agilizó muchísimo hasta la sentencia, lo que te digo es así. Más del 80% de los casos se resuelven en menos de 90 días.
y solo un 20% de los casos que son los más complejos se demora el juicio hasta la sentencia. El problema es que una vez que se dicta la sentencia, finalmente las partes pueden no cumplir, que es lo que pasa con alimentos y muchas veces con las visitas. Oiga, llamó a la primera mujer, por fin, así porque habían llamado puros hombres, Alejandra de la Comuna de Santiago. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Mira, yo quiero contar el caso de mi hermana. Ella, el padre de su hijo, nunca le pagó un peso de pensión alimenticia. Ella ha ido a los tribunales, él al parecer no trabaja con contratos para no pagar la pensión alimenticia, entonces nosotros damos por esto que puede que boletee. Y hay un sistema que uno le quita la devolución de impuestos. Exacto. Ya, el tema es que fue al tribunal para pedir la devolución de impuestos y le dijeron que tenía que dar la dirección de esa persona. Como ella no tiene idea dónde vive, es imposible recibir ese dinero. Claro. Ya. Alejandra, el tema es que, el tema es que si la persona está fugada, no quiere pagar, ¿cómo uno recibe ese dinero? Exactamente. Sí. Buena inquietud, porque no está adida a la persona, como no paga, ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reforzar la búsqueda de los domicilios. Ojalá cuando vayamos a un tribunal sepamos dónde tengamos algún dato, o sea, aportar la mayor cantidad de antecedentes para ubicar a la persona que queremos demandar, en cualquier caso, ¿ya? Pero en este caso con mayor razón es importante, pero si no tuviera el domicilio, el tribunal también de oficio puede enviar solicitudes para obtener esta información del registro civil, del Servicio de Impuestos Internos, y también se ha avanzado en esto en los tribunales de familia. La Corte Suprema ha establecido convenios y uno de los últimos que se está trabajando es un convenio con el Servicio de Impuestos Internos para poder tener la información en línea, y eso agilizaría muchísimo porque efectivamente la ley de tribunales de familia establece un principio que es la oficialidad. ¿Qué implica eso? Que el juez debe hacer todo lo necesario para llegar a término en estos juicios lo más rápido posible, especialmente en aquellos casos donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados o víctimas. Por lo tanto, en base a ese principio de oficialidad, la ley de alimentos también establece que nosotros podemos solicitar directamente, sí, aunque no lo pida la parte, al Servicio de Impuestos Internos, a las AFP, etcétera, todos estos sistemas donde existan datos de las personas, primero para ubicarlos por los domicilios, ¿no es cierto? Y segundo, para acreditar la capacidad económica. Por lo tanto, nosotros desde la primera resolución, a nivel de todo Chile, lo que hacemos es solicitar inmediatamente esa información al Servicio de Impuestos Internos, a la Superintendencia de AFP, para ubicar a la persona si es que no es ubicable y para saber cuál es su capacidad económica. ¿Y los fondos se pueden retirar de alguno de estas instancias o retenerlo por planilla, a lo mejor de un trabajo o de lo que pagan impuestos? Mira, la pensión alimenticia cuando ya se decreta por el tribunal, se supone que se tiene que decretar de precisamente la retención judicial de una parte de un porcentaje de las remuneraciones, ¿cierto? O sea, en el fondo la pensión puede hacerse efectiva mediante esta retención judicial del empleador. Eso está hoy día en el artículo 8º de la Ley de Alimentos y por lo tanto en la mayoría de los casos se decreta con retención judicial. Y ese dinero se deposita en esta libreta de ahorro, o debiera depositarse en esta libreta de ahorro a la vista en el Banco Estado, que se abre para estos efectos. Es que es la forma de saber si depositó o no depositó, porque si no, cada cuenta corriente de un banco es confidencial. No, exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y lo voy a decir bien preciso. Exactamente. Para poder nosotros liquidar la pensión, vale decir, cuando no le han pagado la pensión, lo que necesitamos es precisamente copia de estas cartolas, de esta libreta de ahorro a la vista que acredite, como dices tú, el depósito. Y como es un convenio con el Banco Estado, quiero dar una súper buena noticia a propósito de los 10 años de la Ley de Tribunales de Familia. Sí, hemos hecho mucha gestión en esto y la Corte Suprema efectuó un convenio con el Banco Estado para que precisamente nosotros tengamos conexión directa con el banco y podamos bajar, por decirlo en un término informático, ¿cierto?, las cartolas directamente, consultar las cartolas de nuestros usuarios, de las personas que están solicitando alimentos, para hacer la liquidación. O sea, vamos a saber mucho más rápido cuánto es que las personas deben. Hoy día la señora o el caballero tiene que ir con su libreta de ahorro a la vista, y si no la tiene actualizada, tenemos que decirle, señora, señor, vaya a actualizarla o vaya a buscar las cartolas. Y si bien la cuenta de ahorro a la vista no tiene costo, cuando van a pedir las cartolas al banco, esas cartolas sí tienen un costo. Entonces, la idea es que si además soy alimentario, tenga todos los beneficios y no me cobren por pedir que se haga efectivo este derecho. Álvaro. Gloria, te pregunta Sebastián, dice, soy papá y demandado por pensión, pero me niegan tener a mi hija por ser gay. ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo ayudamos a este amigo que nos escribe a nuestra cuenta Twitter? Bueno, yo creo que es muy importante aquí, primero, la ley de corresponsabilidad parental, que ya está vigente, como dije, desde junio del 2013 y establece derechos y obligaciones para ambos padres, y por supuesto la ley no puede distinguir por orientación sexual, ni por condición, ni por ningún aspecto que sea discriminatorio. Además, el de la jueza Karen Atala, exactamente, y por lo tanto nosotros como país, como Estado, tenemos recomendaciones que a partir del caso Atala fueron dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido en que la parentalidad, o sea, el ser padre o madre no está relacionado, no tiene nada que ver con la orientación sexual o la condición que tenga esa persona. Por lo tanto, el derecho, voy a insistir, el derecho es de los niños, no está relacionado con lo que hagan los adultos después de que los niños están durmiendo, ¿no? Gracias a Dios que hemos dado esos pasos. Oye, tengo un montón de preguntas. El acuerdo de unión civil aquí es muy importante, voy a contestarle en ese sentido también. La nueva ley de acuerdo de unión civil, que es la 20.830, muy reciente, que empieza su aplicación en octubre, establece la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan acceder a esta forma, ¿no es cierto?, a esta forma de, vamos a decir, de regulación jurídica, de acuerdo, ¿no es cierto?, ante el registro civil, que es el acuerdo de unión civil. Parejas que conviven. Y por lo tanto esto va a ser un tema precisamente para el proyecto de ley de adopción que te contaba Karen, también está en el Congreso y que también nos preocupa mucho porque la idea es fortalecer los mecanismos para que los niños puedan restablecer su derecho a vivir en familia, que no necesariamente, lamentablemente, va a ser en muchos casos la familia de origen, porque si nosotros endurecemos la ley de adopción, lo que vamos a provocar es que más niños permanezcan en hogares residenciales o en familias que... Tirón de oreja para los parlamentarios, ¿no? La idea es que podamos efectivamente entender que el interés superior de un niño está relacionado con sus derechos, porque hoy día entendemos que los niños son sujetos de derecho, y por lo tanto también para el caso que nos comentaban, la idea es que se nombre un abogado para esos niños. Y estamos también por la ley de protección integral, que también es una ley que estamos esperando, pero con muchas ansias, porque la ley de garantías universales de los derechos de los niños vendría también con un proyecto de defensor del niño. ¿Qué implica esto? Que el niño tenga su abogado, aparte de los intereses de sus propios padres, que ¿no? defiendan sus Hoy propios día intereses. tenemos la posibilidad de nombrar un curador ad litem, pero eso no es lo mismo que el abogado para el niño. Oye, Como la perdón, figura del defensor que como el defensor del ombudsman. Sí. Así. Oye, porque además, claro, uno dice una pareja Defensor del heterosexual pueblo. que se puede separar, pero una pareja del mismo sexo también se puede separar. Por supuesto. Si hay niños ahí, ¿no es cierto?, quedan muy desprotegidos. Es que es lo mismo, por eso te hablaba del acuerdo de unión civil. Hoy día, con la regulación que establece el acuerdo de unión civil, si la pareja que se separa o se desacuerda, por decirlo de alguna manera, los convivientes civiles, también nosotros en familia tenemos que regular esas relaciones que quedan luego de precisamente separarse esta pareja. Y es muy importante la ley, y creo que si hay una cosa acertada que hizo la ley de acuerdo de unión civil, es permitir que aquel conviviente civil tener derecho también al cuidado personal de los niños. ¿Ya? Algunas preguntas que van llegando. Mi señora, es que sé por qué tiene ella, pero si el hombre, en este caso, no paga la pensión de alimentos, ¿puede el tribunal decretar que se le descuente por planilla de su sueldo o enajenar algún bien? ¿Cómo enajenar algún bien? Está desaparecida una persona, pero resulta que tenía una propiedad, ¿puede venderla para que se pague de esa manera la pensión adeudada? Ya, es que el tema del bien raíz ya es más complejo porque tenemos que ver de quién era propiedad el bien raíz, ¿ya? Entonces ahí es un tema más complicado que habría que ver. Pero sí se puede decretar el usufructo, vale decir que hay un bien raíz y las rentas que produzca ese bien raíz se pueden decretar como pensión alimenticia, porque ya la venta requiere de autorización de aquel que es el dueño, ya es un poco más complejo, pero sí obviamente la retención judicial de las remuneraciones y también para efectos de asegurar el pago. Este proyecto de ley que está un poco ahí estancado establecía una serie de indicaciones y algunas están por varios senadores e incluso por la presidenta, en el sentido de por ejemplo, si tengo pensión alimenticia adeudada y eso está acreditado, no me den pasaporte, no pueda acceder a cargos públicos como senador, diputado, juez, no poder adoptar a un niño porque si ya estás incumpliendo una pensión alimenticia. O sea, la idea es que las sanciones sociales sean también bastante más evidentes y no, como digo, no sea esto como dejar de pagar la cuenta de Falabella Almacenes París. Entonces también se está pensando en un fondo de pensión alimenticia o se está pensando también en el traspaso de los fondos previsionales. Claro. Y lo otro es el registro de deudores, que también nos haría agilizar. Y en este caso yo diría que, mira, tenemos la Policía de Investigaciones a través de las brigadas criminales, de las BICRIM, hemos hecho también una labor de coordinación y efectivamente hoy día
es mucho más efectiva la orden de arresto cuando está liquidada la deuda y efectivamente se tiene conocimiento del domicilio. Los van a buscar y efectivamente ahí... Hice un cambio. Pero un cambio fundamental, porque antes estaba reservado a un grupo muy pequeño de la Brigada de Delitos Sexuales solamente. Eran ellos quienes podían ir a buscar a esta persona para la orden de arresto, y hoy día esto se amplió por un convenio que se hizo y por una decisión de la Autoridad de Policía de Investigaciones, y han aumentado por tanto las notificaciones por orden de arresto mucho. O sea, de hecho, de las 90.000 demandas de pensión de alimentos que tenemos de enero a agosto en este año, tenemos más de 30.000 órdenes de arresto despachadas. Oiga, ¿cómo Por lo tanto, la efectividad de la policía es muy importante en este caso. Nos enamoramos mucho de nuestra magistrada. ¿Cómo hacemos para Estamos tenerla más fascinados con la seguido, jueza, sí. magistrada? Porque Tienen que quedan un montón invitarnos de más. preguntas y además es muy bueno para el público, así que mi señora que no pregunte más. Oye, sobre cómo educamos a nuestros niños, la crianza, el tema de la adopción, tantos temas pendientes. Así que estamos muy felices de haberte tenido y esperamos que se repita muy pronto. Besito para ti, lindo fin de semana. Muchas gracias. Aplaudan que nos conviene.